Estamos una vez más en este espacio. Amén. Se llama Más allá del altar. Tenemos la bendición de tener a dos pastores muy, muy prominentes. Siento yo que su trayectoria también es larga. Y tenemos hoy con nosotros al pastor Héctor y su esposa, a la pastora María. Mucho, mucho gusto, hermanos. Nos da realmente mucho placer estar con ustedes. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. No sé en qué momento, en qué tiempo ustedes tuvieron la determinación para poder iniciar el ministerio. ¿Cuál fue o qué los motivó a poder empezar en el ministerio? Amén. Mi amor, empieza tú. Bueno, hola, ¿cómo están? Un placer poder estar con ustedes, que nos hayan invitado. Pues yo realmente, para hacer un resumen un poco de mi vida, yo crecí en el Evangelio. Mis padres se convirtieron en el Señor cuando yo tenía 3 años y pues crecí en la iglesia. Pero realmente cuando yo hice mi conversión de fe, que yo ya lo hice ya con conciencia, pues a los 15 años. Y desde que yo me convertí a Cristo, fue algo que como que me apasioné. Y yo nací en las Asambleas de Dios. Y ahí en aquellos años, allá por los 90, era bastante estricto y no te dejaban pasar al altar si tú no eras bautizado. Entonces yo quería que me dieran privilegios. Entonces yo me convertí a los 15 años, en el 95, y a los 3 meses yo me convertí. No, me convertí y me bauticé. Okay. Y ya de ahí yo empecé y yo me agarré. Recuerdo que vino a la iglesia un ministerio que se llama Castillo del Rey en El Salvador, que es un ministerio de dramas y es muy grande. Y yo ahí me apasioné por el servicio al Señor. Ahí fue donde yo encontré y dije, esta es mi pasión. Y era como que Asambleas de Dios tiene muchos lineamientos que uno tiene que cumplir. No es fácil tampoco. O sea, tomar la decisión es fácil. El problema es llegar hasta donde uno quiere llegar. Sí, sí, y especialmente en aquellos años. Hoy ya pienso yo que son un poquito más liberales, por llamarle la palabra liberales, pero en aquellos años era bastante estricto, muy estricto, pero pues hace que ya 28 años, diría casi, ¿verdad? 29 años de que yo decidí servir al Señor porque sentí el llamado y pasión por las almas. ¿Y usted, pastor? Sí, yo, bueno, me convertí en el año 94, aquí en Los Ángeles, en California. Okay. Entonces, y un predicador allá de Colombia que se llama, bueno, había apellido Babilonia. Entonces, y de ahí empecé a caminar y a buscar. Yo cuando he conocido al Señor desde pequeño por mi madre. Ella se convirtió como en el año 78 por ahí. Entonces yo tenía 4 años en esa edad. 5 años me iba a la iglesia y un día en una vigilia yo estaba sentado en la puerta de una iglesia y escuché un joven bien motivado diciendo, hey, yo le pedí al Señor ser pastor y ahora ya soy pastor y bueno, y yo dije, algún día voy a ser pastor, dije yo. Entonces, como 5 años. Y bueno, eso en mi corazón, ¿no? Ese llamado y bueno, de ahí pasé la juventud, parte de mi juventud, a los 19 años me convertí a Cristo aquí en Estados Unidos. Aunque yo leía la Biblia y diezmaba, me gustaba diezmar y leer la Biblia, aunque no era cristiano, ¿verdad? Pero porque mi mamá me había enseñado. Entonces yo lo que hacía era que cuando yo ganaba mi dinero, sacaba mi diezmo y en la primera iglesia que encontraba, ahí diezmaba. O sea, como yo no me congregaba, si yo agarraba un bus en Los Ángeles o mi bicicleta y me iba, la primera iglesia que encontraba, ahí daba mi diezmo. He escuchado de mucha gente que diezma aún cuando son cristianos. Y es curioso, pastor, porque muchas veces los cristianos, los que vamos a una iglesia, no queremos diezmar. Entonces, y así aprendí y lo hice y Dios me bendijo realmente porque
hubieron cosas extrañas, se puede decir. Tal vez no, hoy las entiendo que son espirituales, pero que en ese tiempo eran extrañas para mí. Por ejemplo, un amigo me dijo, hey, vamos con mi papá a limpiar cines en la noche, toda la noche, ¿verdad? Después de los cines, de las películas, uno iba a limpiar y mire, llegaba yo y de repente, vea, limpiando ya, trapeando, que era lo último que debería hacer, me encontraba rollos de billetes, hermano, de dinero, de a 50, de a 20 y un montón de dinero. Y entonces yo decía, pero ¿y cómo es que este no lo vio? Ya barrió, ya limpió y ya y ahora me toca trapear a mí. O sea, y después me iba a la gasolinera, me compraba un ticket y pum, $50 de un solo me ganaba. Y entonces yo miraba la bendición de Dios, Mm, pero no sabía que era por el diezmo, ¿verdad? Entonces mm. Dios no se queda con lo que tú le das. Yo creo que eso es algo que muchas veces no entendemos, porque para poder llegar a entenderlo tenemos que hacerlo, tenemos que experimentarlo, tener la experiencia propia para poder decir, oh, sí es cierto. Y es por eso que el Señor dice, probadme ahora en esto. Es la única en la parte de la Biblia que Dios dice que lo pruebe con el dinero. Interesante, Ujú. ¿no? Muy, muy, muy interesante. Ahora, ah, ¿habrá algo que ustedes hubieran querido saber antes de haber empezado el ministerio? Porque uno llega muchas veces y al estar ya, ahora sí, bien metido, y decimos en México, no con las dos, con las cuatro bien metidas, Sí. digo, no, ¿para qué me metí? ¿O para qué? ¿Habrá algo que ustedes hayan querido saber antes de empezar? Mari, cuéntanos. Con El Salvador, hasta que ya metimos las patas, ¿verdad? Yo definitivamente sí, yo creo que cuando empezamos cometemos muchos errores por la ignorancia. Ujú, Y vuelvo a lo mismo, nosotros somos de El Salvador y vuelvo a repetirlo, bendita una religiosidad. Creo que para mí, hoy, especialmente hoy que tengo hijos, ahora son adultos, pero cuando fueron adolescentes, eso me hizo como un clic a mí de que la religiosidad te estanca. Entonces, ahora en el ministerio, no quiero tratar a las personas de esa manera como nos trataron a nosotros cuando fuimos jóvenes, porque yo creo que eso aleja a las personas de Dios. ujú. Entonces, yo creo que algo que me hubiera gustado aprender antes es no juzgar a los demás, Oh, no juzgar por su apariencia, ajá. porque uh, en la iglesia siempre no te pongas pantalones, no te vistas de esta manera, no te maquilles, no hagas esto, no hagas lo otro. Y una vez yo estaba pensando en mi casa y yo dije, y meditando, y me dio mucha tristeza, porque en mi pueblo, yo soy del Tránsito San Miguel, en El Salvador, siento que muchas personas murieron sin conocer a Cristo por esa misma religiosidad que había en la Ujú. iglesia. Entonces eso me dio mucha tristeza y eso me hizo un clic a mí. Yo dije, no podemos ser así en nuestra iglesia. No podemos buscar por la apariencia. Entonces, si hablamos del ministerio, lo que yo he aprendido es a no buscar a las personas por su apariencia y no quererle cambiar yo, sino dejar que Dios los cambie a ellos. Pero eso lo aprendió usted ya en el camino. O no, por eso le digo, yo lo he aprendido cuando mis hijos se hicieron adolescentes. Oh, Porque como pastores, o sea, ajá. hablando de la Sí, sí, perspectiva de sí. pastores, mientras cuando tienes hijos, mientras tus hijos están pequeños, tú los puedes moldear a tu manera. Ujú. Y hasta cierto punto ellos hacen lo que tú dices. Entonces, pero cuando viene la adolescencia hay una rebeldía, porque todos lo hemos pasado. Ajá. Algunos en un nivel bajo, otros más, pero todos tenemos esa transición. Y yo ahí aprendí. Ahí aprendí porque cuando te toca a ti, por ejemplo, Dante Gebel dice en uno de sus mensajes, ¿qué tal cuando es tu hijo el que está en esa situación? ¿O qué tal si es alguien conocido que esté bastante cerca? Entonces, en mi caso, siento que algo que me gustaría corregir desde el pasado y que lo estoy tratando de hacer es esa parte, hacer más misericordioso, o sea, a ver a las personas con la misma misericordia que Dios me dio a mí. Yo creo que sí, eso es importante. Hace, no sé, como 2 meses escuché la experiencia de un pastor de cómo Dios le reveló a él que había una pareja o dos personas de la iglesia que estaban en pecado. Sí. Y
va él con el pastor y dice, y era cierto, o sea, Dios se lo había mostrado. Claro. Y fue y el pastor, mire, estos hermanos están cometiendo un pecado, el Señor nos reveló y así, empezaron a ponerles disciplina. La cosa que se fueron de la iglesia y jamás los volvieron a ver. Y tiempo después él entendió que no había sido la forma. O sea, de que estaban pecando, sí estaban pecando, que Dios se lo mostró, sí se lo mostró, pero no se corrigió con amor o de la forma adecuada. Ajá. Eso es bien importante. Yo siento que eso es fundamental porque nos pasa de que siempre estamos queriendo nosotros juzgar, ¿verdad? Y nosotros apuntar con el dedo y nosotros corregir a la persona. Ujú. Pero yo hablaba con mi esposo y le digo, debemos de dejar que la gente venga, orar por ellos, mostrarle la palabra tal como es, porque no hay que engañarles, Ujú. pero hay que decirle lo que es pecado, y lo que estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, y lo que no, no, pero con amor, con misericordia, porque dice, la palabra del Señor dice que Él es, de hecho lo compartí el domingo en la iglesia, que dice que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Ujú. Eso significa que es eterna. No tiene principio ni tiene fin. Pero como humanos, sí queremos nosotros limitar y decir, esto quiero que sea cuadrado en mi iglesia. Entonces, en mi caso, creo que esa sería una de las cosas, creo que es uno de los fracasos que quizás he tenido en el ministerio y siento de que es algo fundamental que yo quiero cambiar y lo estoy intentando cambiar. Ajá. Porque no es fácil, Ajá. no es fácil porque uno juzga, el ojo juzga Sí. rápidamente, pero yo creo que en mi caso eso sería. Pastor. Amén. Sí, bueno, hablando de lo que uno puede ver, pensar de lo que, qué fue lo malo, qué fue lo que no supimos en el pasado. Dame la pregunta nuevamente para poder verla. ¿Qué cosa le hubiera gustado saber antes de iniciar en el ministerio? Bueno, yo creo que una de las cosas que yo hubiera querido un mentor, Mm. alguien que me guiara en el camino del Señor. Porque como jóvenes, que empezamos jóvenes con mi esposa, predicando la palabra, haciendo eventos, haciendo esto y lo otro. Bueno, y yo empecé antes que conocerla a ella y ella también Ujú. empezó antes de conocerme a mí. Cuando yo la conocí a ella, ella venía a Nicaragua de predicar ya. Entonces, y yo venía de Estados Unidos llegando a El Salvador. Entonces, pero yo creo que una de las cosas que yo hubiera querido antes de empezar el ministerio, un mentor, ¿me entiendes? Alguien que te guiara, que te dirigiera, que te diera los parámetros del ministerio, Ujú. que cuando fracasas o fracasabas, te levantara, ¿sí me entiendes? Entonces, una de las cosas que más cuesta en el ministerio es encontrar amigos, amigos verdaderos, Es interesante. amigos que están a tu lado ahí sin juzgarte, ¿me entiendes? Que estás luchando a la par tuya como los soldados. Sabes que una de las cosas que se dice de la iglesia evangélica es de que es el único army o un ejército que en lugar de levantar al soldado que cayó, lo agachurran. Ujú. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros, eso hemos tratado de cambiarlo nosotros, pero por experiencia propia, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que esa fue una de las cosas que yo más hubiera querido tener antes de empezar el ministerio o empezando el ministerio, gente que estuviera a la par tuya para apoyarte, dirigirte, guiarte y enseñarte qué realmente trae el ministerio, cuáles son tus pros y contras, qué es lo que necesitas saber, hacer y prepararte para tener éxito en un ministerio. Y yo creo que eso es lo que no solo me faltó a mí, yo creo que a muchos les ha faltado. Sí. Y es por eso que hay un estancamiento en las iglesias, porque un pastor o un ministro no puede enseñar lo que no sabe. Entonces, desde ese punto de vista, necesitamos lo que predicó el hermano Álvaro, de lo que es preparación del ministerio y de los ministros para que no tengamos ese fracaso por cierto tiempo en la vida ministerial. Sí, porque hay muchas cosas en las que uno tiene que ir a prueba y error y a ver qué funciona y qué cosas no funcionan. Y sí, ¿no? Y me llama la atención lo que dice de que es difícil encontrar amigos, Eso es difícil. porque uno tiene que, como pastor, tiene que mantener esa imagen intachable, íntegra, Sí. pero muchas veces nos olvida que detrás hay
un hombre, una mujer, un Un ser humano Exacto. con defectos, con Debilidades. debilidades. Sí, porque se nos olvida, a veces la iglesia se le olvida de que el pastor es otro humano como tú, Mm, pero a veces lo ponemos en un... Lo idealizan. Exacto, se idealiza el liderazgo del pastor o del líder y se supone de que él es perfecto o debe de comportarse de una manera Mm. Y perfecta. que no va a fallar nunca. Exacto, entonces, y nos pasa de que nosotros también tenemos problemas. Mm. Bueno, la Biblia dice de que Elías y todos los profetas de la Biblia dice de que ellos tuvieron las mismas pasiones que nosotros. Ujú. Entonces, las mismas pasiones, las mismas debilidades, lo que ellos sintieron lo sentimos nosotros. Y es por eso que vemos que la palabra que Elías ve en su momento dice, Señor, mejor mátame ya no quiero. Ajá. Después vemos a Y él le pide a exactamente eso. diferentes hombres de Dios, vea, que eran débiles y la Biblia dice que Jonás. Jonás, no, Pedro negó a Cristo. Ujú. ¿Vea? No, si nos ponemos a David, cometió tantos pecados, vea, y dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios porque tenía un corazón misericordioso y pedía perdón. Era uno que le gustaba agradar y adorar a Dios, pero en su estilo de vida que llevamos todos, fracasamos, a veces fallamos. Ujú. Y esa es la parte importante que necesitamos entender, vea, y lo más importante en este caso, lo que mi esposa dice, que es aprendí a tener misericordia más de los fracasos de otras personas. ¿Sí me explico? Y eso es importante, tener misericordia a la gente. Ahora, ¿cuál consideran ustedes que ha sido el mayor fracaso que han tenido y que han aprendido de él? Ok. Pues que donde usted diga, no, ahora sí, estoy para irme, Sí. para renunciar. Son tantos, son tantos. No, pero el mayor, el más El grande. más grandote. Realmente nosotros, en mi caso, nosotros pasamos cuando mi hijo mayor o nuestro hijo mayor pasó a la adolescencia, hubo una etapa en él de que como que se estaba saliendo de nuestras manos. Ujú. Y yo siento que ese ha sido uno, porque uno quiere los hijos, los cría, bueno, en nuestro caso los criamos en el evangelio, y yendo a la iglesia. Y alguna de las cosas que quizás cambiaría, que siento que fue uno de mis fracasos, fue darle más tiempo a mis hijos. Ujú. No la mamá líder, no la mamá que está al frente de una iglesia o la mamá que quiere siempre mostrar una cara Ajá. ante los demás y por lo tanto tienes que exigirle a tus hijos. Entonces, yo creo que uno de mis mayores fracasos sería esa etapa de mi hijo y de mi hija también, que son los que más eh, experimentaron esa etapa de nosotros, porque como dijo mi esposo al principio, andábamos siempre mucho corriendo para allá, para acá, y íbamos a predicación, a predicar, a vigilia, a evangelismo, y hacíamos tantas cosas. Y recuerdas cuando Moisés estaba pequeño, lo dejábamos con mi mamá, Sí. y veníamos y teníamos negocio también, y estábamos toda la semana en el negocio, y el fin de semana en vigilia, y el domingo en la iglesia, y el sábado a veces evangelismo, y descuidas a los hijos. Ujú. Entonces, yo diría que ese sería, es una, como se dice, de mis mayores remordimientos en la noche. Ajá. En mi almohada, con mi almohada, es una de las cosas que yo me lamento. Pienso yo que se torna difícil porque prácticamente los niños crecen casi solos Sí, y aprenden muchas cosas de la manera inadecuada o de la forma en la que no deberían de aprenderlo. exacto. Y ahora eso, yo trato de enseñarle a las mamás ahora o a la congregación que es fundamental la cara que nosotros ponemos en nuestra casa. Ujú. Porque lo que tú eres en tu casa, lo que tú eres con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tus más cercanos, ese es quien realmente eres tú. Entonces, nadie te conoce más que tus hijos. Ajá. Entonces, siento de que me hubiera gustado ser más, no polarizar tanto la casa y ser tal como yo era en la iglesia. Ujú. ¿Me entiendes? No sé si me va a entender. O sea, mostrar siempre la misma cara, pero por alguna razón, como dije, mi esposo lo comentó, tú tienes que mantener una imagen, porque en la iglesia, si tus hijos hacen algo malo o tú te comportas algo mal, haces un mal comentario o cualquier cosa,
Entonces, eso para mí es importante que te vean bien a ti, porque si te ven bien a ti, ellos están viendo a Cristo en ti. Ajá. Entonces, cuando tú eres pastor, tú eres líder, tú tienes esa carga, esa presión que lo que tú hagas impacta la vida espiritual de las demás personas. Porque hay muchas personas que dicen, oh, vamos a la iglesia y todo bien bonito, pero si ven que el pastor comete un error, dicen, uy, ya no quiero ser cristiano porque el pastor, Ajá. ¿verdad? Entonces Ajá. tienes esa presión. Entonces, yo diría que de mis mayores fracasos, de lo que yo más me lamento, es acerca de mis hijos, la etapa de la adolescencia de mis hijos. Ajá. Bueno, yo creo que sí, sinceramente, es uno de los fracasos que quizás no solo todos los pastores, yo creo que todos los padres, ¿me Ujú. entienden? En cierta manera fallamos porque no sabemos cómo ser padre. ¿Sí me explico? O sea, vamos en la vida, la esposa queda embarazada, ¿verdad? Y viene el niño, pues, y ahí, como dicen allá en El Salvador, ¿verdad? A nadar pato, ¿verdad? Porque no Ajá. tienes que hacer otra cosa más que seguir la vida. Pero la verdad que no fallamos mucho como padres, y a veces exigimos cosas como los fariseos, ¿verdad? Queremos exigir lo que nosotros no damos. Y es por eso, como tú dices, muchos de nuestros hijos a veces hacen las cosas mal porque como nosotros no le damos tiempo, los amigos sí le das tiempo, le das tiempo a Ajá. ellos. Entonces los amigos, y digamos amigos, pero los malos amigos, ¿sí me explico? Porque no hay buenos amigos casi. En el mundo está difícil encontrar amigos buenos que te lleven por el buen camino, ¿sí me Ajá. explico? Siempre hay maldad, maldad, maldad. Entonces, y es lo que el enemigo hace, ¿ve? A usar tus amigos y tú te conviertes en lo que tus amigos son. Ajá. Entonces, y esa es la situación. Entonces, creo que eso es uno de los fracasos, en este caso, tal vez no como pastores, pero como padres. ¿Sí me explico? Sí, hablando de, o sea, los pastores, pero hablando del lado personal. Del lado personal, ajá. Sí, Que como quiera, también el lado personal afecta mucho en el ministerio. Claro, sí. definitivamente. Realmente uno Porque refleja muchas cosas y es, pienso yo que es uno de los errores que muchos pastores cometen, el querer tapar, no integrar esa parte ajá. dentro del ministerio. Pero no sé si has visto alguna vez que han habido pastores que tienen ministerios de años y su familia está Alejada del Señor. alejada del Señor, desbaratada o... Fíjate que eso es algo, no lo quiero mencionar de esta manera, pero bíblico. Si tú te das cuenta, los hijos de Aarón, dos de ellos, Dios los mató porque estaban haciendo cosas malas. Los dos hijos ¿cómo se llama? El sacerdote Elí, Eli. también murieron por desobedientes. Entonces, si te pones a dar cuenta de la Biblia, el único hombre que se ve que hizo algo bonito con su familia fue Noé, que se salvaron todos. Y no salvó a nadie, pero salvó a su familia. ¿Sí me explico? Qué interesante, ¿no? Entonces, y los de otros hombres de Dios que fueron los que cambiaron, eran los hombres, digamos, los hombres del momento espiritual en su tiempo en Israel, fallaron en sus familias. Entonces, creo que es un ejemplo muy grande para nosotros como padres. Yo creo que es uno de los fracasos que a veces más podemos conmemorar en nuestra vida. Otro que, bueno, quizás no el mayor fracaso tal vez en este caso, pero porque podemos enmendar las cosas, ¿me entiendes? A pesar de todo, con la gracia y la ayuda del Señor y con enseñanzas también, vea, que uno va aprendiendo en el camino, que uno a medida que vas madurando en el Señor, tanto en el ministerio, tanto en la vida de padres, te das cuenta de que tienes que aprender y poder ser más condescendiente con ellos, ¿me entiendes? Empáticos, tener más empatía. Entonces, y eso transforma la vida de la familia y eso al mismo tiempo la Biblia dice, vea, vemos Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Entonces, cuando tú te mantienes amando a Dios y sirviendo a Dios y quizás yendo a la iglesia, escuchando mensajes, escuchando alabanza, aprendiendo de algo espiritual que va a cambiar tu vida, Dios va moldeando las cosas y va haciendo las cosas. Lo malo que hiciste o permitiste, Dios lo transforma para bien. Y eso es parte dentro de lo que es, no solo del ministerio, pero de la vida familiar. Ajá. Ok. ¿Qué consejo le darían ustedes a alguien que quiere empezar en el ministerio como pastor o en cualquier área, pero que sea el ministerio?
Sí, creo que lo primero es que tiene que estar seguro que Dios le está llamando a ese ministerio, porque a veces te emocionas, a veces causa emoción cuando ves lo bonito en el escenario, Ajá. ¿verdad? Tú ves, yo recuerdo cuando estaba joven, yo veía que llegaban de la capital a nuestra ciudad y era todo un espectáculo aquello hacíamos cantos dramatizados y prédicas y los globos con el convivio Ajá. y aquello era extraordinario lo que hacían y yo me enamoré de eso. Pero cuando tú te quedas en tu grupo, entonces las cosas cambian, o sea, Ajá. o sea, ya no hay globo, ya no hay el escenario grande y todo eso. Entonces, para estar en el ministerio, creo que lo primero que tienes que saber es tener la convicción que Dios te está llamando a hacer lo que tú sientes hacer, ¿verdad? Y segundo, yo creo que puedes prepararte. Ujú. Súper importante que te prepares, porque si tú no te preparas, si solo vas a actuar por emociones, vas a hablar de ti mismo. Ujú. Entonces, y como lo hemos estado escuchando toda la mañana, nadie puede dar lo que no tiene. Ujú. Entonces, muchos creemos que con solo leer la Biblia y orar, con eso lo tenemos todo. Pero no, yo diría hoy en día, con tantos años en el ministerio, tienes que prepararte. ¿En qué sentido? Primero, orar y consultar con tu pastor o con tu líder lo que tú estás sintiendo para asegurarte que ese es tu llamado, que Ujú. Dios te está llamando a hacer eso. Prepararte, ¿cómo? Yendo a los seminarios, buscando, si puedes ir a un instituto bíblico, ve a un instituto bíblico, porque no hay cosa más difícil en el ministerio que tú seas un ignorante. Ujú. Tú te tienes que preparar, saber quién es Dios, de dónde vino Jesús, para qué vino, o sea, cada cosa de lo que tú vas a enseñar es porque tú ya lo sabes. Porque cuando hablamos solo de nuestro conocimiento, nos quedamos solo con lo que aprendimos quizás hace años, vamos a fracasar. Porque una de las estrategias de Satanás hasta hoy en día es, desde el Edén hasta ahora, es que te engaña con la misma palabra. O sea, con la palabra de Dios Él te va a engañar. Él no trae nada nuevo. Pero si tú no conoces la palabra, yo creo lo principal en prepararte es conocer la Biblia. Conocer, saber de lo que vas a hablar. Exacto, porque hoy en día tenemos mucho, yo creo que la iglesia, un porcentaje muy grande que va a la iglesia, se canta ahora y mueve las manos y todo, pero no sabe la Biblia. Y aún hay pastores que están predicando cosas que son antibíblicas, que no están en la Biblia, pero los hermanos solo dicen amén, amén, porque no conocen la Biblia. Ujú. Pero si tú conoces la palabra, porque como mi esposo estaba en una serie que la terminó la semana pasada y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, si yo voy a hablar, voy a poner un programa que voy a preparar pan, yo tengo que saber los ingredientes, tengo que conocer cuál harina, cuál azúcar, o sea, qué aceite le puedo poner. Pero si solo digo, voy a preparar un pastel y voy a poner el montón de ingredientes sin saber la cantidad, sin saber cómo calentar el horno, creo que no va a salir nada bueno. Entonces, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si no sabemos el tema, si es evangelismo lo que Dios te está llamando, tienes que saber quiénes fueron los hombres que se apasionaron por no solo en la Biblia, sino en nuestros tiempos contemporáneos, quiénes son los que más están al día y qué es lo que se está hablando. Entonces yo creo que alguien que quiera, o no más bien que quiera, porque yo creo que no es que quieres, es que tú sientes el llamado, tú sientes aquella carga. Incluso la Biblia dice que no es del que quiere, Exacto. ni del que procura, sino del que Dios tiene Del que misericordia. Dios tiene misericordia y tienes que, o sea, tienes que sentir que sí, porque hay veces que tú no quieres hacer lo que estás sintiendo. Ajá. Por eso, porque tú no quieres, o sea, yo no quiero servir en esa área, a mí me gustaría hacer esta u otra cosa, pero cuando Dios te está llamando, Dios te va a forzar y Dios te va a aventar, entonces es necesario prepararse. Amén. Yo creo que una de las cosas más importantes es la preparación, ¿vea? Entonces, cuando hablamos de preparación, no hablamos de la preparación externa solamente. Primero es la preparación interna. Tú y Dios. ¿Vea? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es? Entonces, y tú conoces al Señor
Y es ahí donde entra lo que es el war room, right? En lo que es el cuarto de guerra, de oración, tu cuarto donde tú hablas con Dios y tu comunión y empezar a prepararte. Primero te preparas, primero es el interno, primero internamente, que tú sabes vas en ese camino, caminar con Dios. Y la segunda es el externo, que es cuando ya tú vas a prepararte porque ya tienes un propósito, un llamado específico. Por ejemplo, si tú quieres ser un hombre de negocios, estudia hombre de negocio. Si quieres ser millonario, estudia educación financiera. Si quieres ser un pastor, estudia para pastor. Si quieres ser un evangelista, estudia esa carrera de evangelista. Entonces, tú te preparas donde tú sientes el llamado de Dios. Entonces, como no tuvimos muchas veces nosotros y muchos jóvenes mueven por emoción, mueven por, yo vi a aquel que hace esto y mira qué chivo lo que hace, qué bonito, yo lo voy a hacer también, pero tal vez no en tus dones, no es tu llamado, tú tienes otro llamado, ¿me entiendes? Entonces, conocer tu llamado es muy importante primero, conocer tus talentos, cuáles tus talentos que Dios te ha dado, cuáles son tus dones, cuál es tu ministerio. Cuando tú conoces las tres cosas, entonces ya puedes tú tomar decisiones de dónde externamente poder tomar otra enseñanza para poder desarrollarte tú y desarrollar tu ministerio. Dos cosas diferentes. Primero te desarrollas tú y después desarrollas tu ministerio. Entonces, eso es algo muy importante y eso yo le motivaría o le aconsejaría a cualquier joven o anciano si está empezando su ministerio, ¿me entiendes? Así sería lo más correcto para poder tener éxito y a pesar de las situaciones que vengan negativas en la vida, como todas las tenemos, poder superar, poder sobrellevar y sobrellevar la carga del ministerio y poder decir hasta aquí me ha ayudado Jehová. Sí, Exactamente. Porque hay uno piensa que puede engañar a las personas. Pero por ejemplo, cuando tú vas al doctor y tú no dices, voy a dejar que me saque, si vas al dentista, que me saque la muela a cualquiera, ¿verdad? Que no, yo no dejaría que usted me saque una muela porque usted no es dentista, ¿verdad? Entonces, pero si yo veo al doctor con su bata, voy a su consultorio y veo su título y veo, o sea, que sé que tiene experiencia, eso me da confianza. Y así son las personas, así somos todos. Necesitamos prepararnos porque a la gente no se le puede engañar. Entonces ellos van a saber si tú estás preparado o no estás preparado. Entonces cuando tú estás preparado, primero te da confianza a ti mismo y segundo lo transmites. Entonces conocer a Dios, no conocer de Dios, sino conocer a Dios. Eso es muy diferente. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino? Cuando tú le conoces, tú hablas con convicción porque sabes de lo que estás hablando. Entonces la gente no solo vas a convencer, o sea, no solo el Espíritu Santo convence a las personas, sino que lo que tú estás hablando, cómo tú lo hablas, con la certeza que lo hablas, entonces eso se consigue con conocimiento. Y el conocimiento tienes que pagar para adquirirlo, porque no te va a llegar. Yo siempre bromeamos con mi esposo porque conocimos una pareja en una iglesia, y no voy a decir nombres, pero recuerda que decía que... Pero está allá en dónde? En Jackie. No. En Seattle. Pero está en Seattle. Y conocimos esta pareja que eran líderes de esa iglesia, una iglesia muy grande, y decían ellos, nosotros nos acostamos en las noches, decía, y yo me pongo a leer, mi esposo lee un libro, yo leo un libro, decía. No, el esposo. No, mi esposo lee un libro y yo estoy a la par de la casada y telepáticamente le pasaba lo que él leía. Por Bluetooth. Y le digo, qué bueno así con nosotros. Eso no pasa así. Tú tienes que pagar el precio, tú tienes que aprender. Entonces yo creo que si alguien quiere un ministerio, primero tiene que conocer a Dios. Sí, porque mucho de ese conocimiento que uno adquiere, llega uno a entenderlo hasta que uno lo vive. Hay muchas cosas que nada más con leerlas no vas a alcanzar a entenderlas hasta que tú las vivas. Exacto, lo que yo te hablaba de los hijos, porque cuando estábamos más jóvenes, escuchábamos de que decía, tu hijo tiene que hacer lo que tú dices, mientras viva bajo tu techo, come lo que su le da, viste lo que tú quieres, y él no sale a la hora que él quiere, y uno escuchaba eso, yo recuerdo escuchar eso, pero cuando me tocó vivirlo, el asunto fue otra cosa.
Entonces, es una cosa que te lo cuenten y otra cosa Lo vivas. que lo vivas. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Cuando lo experimentas, tú ves, como dice, ahí le tanteas el agua como está, Ajá. ¿verdad? Y yo creo que quien más enseña o quien más tiene la capacidad de enseñar es quien más ha sufrido muchas veces también. Exacto. Ahora, tengo una pregunta que es bastante curiosa y me gustaría que abrieran su corazón. ¿Habrá alguna cosa que los pastores sufran o en lo que los pastores sufran y que la iglesia no lo sabe? Sí. Dígalo usted, hermanita Mari, porque no quiero meterme en camisa de once varas, ¿no? Por cara al esposo. No. Oh, bueno. Soportar a los hermanos rebeldes. Ajá. Dígalo. ¿Habrá algo en lo que los pastores sufran y que la iglesia no lo sabe? De parte de la iglesia o de cualquier cosa. Abra su corazón, no solo una arteria. Ándale, el corazón completo. Amén. Sí, sí, los pastores sufrimos mucho porque volvemos a lo que hablamos al principio, casi nunca la iglesia sabe lo que realmente, lo que tú estás pasando. Y muchas veces tú vas a la iglesia el día domingo, que nos reunimos todos, y muchas veces sales de tu casa con alguien más en tus ojos. Pero cuando tú llegas a la iglesia, tú tienes que mostrar que todo es felicidad, que no pasa nada. Yo creo que a la iglesia se le olvida de que somos como ellos y que tenemos problemas también. Problemas financieros, problemas de pareja, problemas con los hijos. Y como dijo mi esposo, no, no puedes encontrar amigos aún dentro de tu misma congregación. Ujú. Porque por lo mismo, no es que quieras aparentar en sí, sino de que, o sea, tienes un cargo, o sea, tú te paras ahí al Tienes una imagen. tienes una imagen, pero vuelvo y repito, no solo por apariencia en realidad, sino porque en mi caso yo escuchaba a un pastor en El Salvador que decía, o sea, yo no puedo, yo vengo aquí y yo no puedo tener para comer, pero usted nunca lo va a saber. O sea, yo puedo andarme muriendo de hambre, pero usted nunca lo va a saber. Porque, o sea, ¿cómo que tú me estás predicando de un Dios poderoso, pero si tú no tienes ni para comer? Entonces, eso como que no hace... No Ajá. contrasta. Ajá, entonces, yo diría de que todas las cosas que uno se guarda, la otra cosa es que a veces quisiera uno decirle cosas a los hermanos, pero se las tiene que callar, ¿verdad? O hay hermanos como que no te caen muy bien, pero yo creo que esa sería una de las cosas, ¿no? De que Sí. tienes que, más que todo, diría yo, le diría lo que callan los pastores. Y sí, realmente hay muchas cosas que callan. Y Sí, la verdad, una de las cosas, tomando el punto de mi esposa, engrandeciendo un poquito más de ese tema, es que Jesús también, Jesús no podía empezar a contar los problemas a Pedro o a Juan, ¿entiendes? Él iba, y si tú ves, la Biblia dice que él iba a orar toda la noche, a veces en la primera vigilia, la segunda, la tercera, la cuarta, o sea, y iba a contarle las cosas a Dios, al Padre. Entonces, yo creo que es muy importante de entender esa parte, vea, que quizá nosotros como pastores tenemos que dar una imagen por el reino del Señor, vea, y no podemos, hay cosas que debemos callarnos, vea, por respeto a la obra de Dios y tener cuidado de no afectar a los nuevos, de no afectar a los hermanos aún que ya tienen tiempo en la iglesia, ¿sí me explico? Ujú. Entonces es parte de nuestra responsabilidad como ministro, pero sí hay muchas cosas que se callan. Entonces, creo que una de las cosas que quizás los hermanos no se dan cuenta o cosas que los pastores callamos, vea, es Ujú. que a veces no reconocen o no ven el sacrificio que tú haces por ellos o por la obra, Mm. ¿entiendes? Yo creo que parte de eso entra lo que hablamos al principio, de que muchas veces la familia se tiene que quedar sola
porque uno tiene que estar presente para la iglesia. Sacrificamos a veces la familia, sacrificamos dinero, sacrificamos negocios, sacrificamos tiempo, sacrificamos vacaciones, sacrificamos, hermano. ¿Qué nos sacrifican los pastores? Todo. Pero a veces los hermanos o los líderes o el liderazgo o la iglesia no se da cuenta del sacrificio o no quiere verlo, no quiere notarlo, ¿sí me entiendes? Hacerlo. O reconocerlo y al mismo tiempo te sientes sin apoyo, ¿me entiendes? Te sientes que no te valoran. Y eso creo que es una de las cosas que nosotros como pastores callamos. Vea, solo solo tenemos nosotros en nuestro corazón, pero mucha gente no valora a sus pastores, no valora el sacrificio, no valora las cosas que uno hace, todo por la obra del Señor, incluyendo pues especialmente por los hermanos, para poder ganar almas y presentar un buen trabajo para el Señor. Y yo creo que sí, esas son cosas que los pastores se callan mucho, pero en sí, ¿qué sería de parte de la iglesia? ¿Qué sería lo que más puede herir el corazón de un pastor? Porque nosotros vemos a gente que se va de la iglesia, no, pues es que el pastor no me saludó. No, es que le quise hablar a la pastora, le pedí ayuda y no me ayudó, ni me dijo nada, ni me escuchó. ¿Qué sería? Pero eso es de cómo el pastor muchas veces, o juzgando, el pastor puede herir a una oveja o a un cristiano, pero cómo la iglesia puede herir el corazón del pastor. Yo creo que una de las cosas que yo primero voy, entonces que un pastor o los pastores son heridos es cuando te levantan calumnias o cuando dicen cosas que no son verdad, ¿me entiendes? Y en lugar de, porque no es que van hablando de ti, ¿me entiendes? Es como yo le digo a mi esposa y hemos hablado de esto. Cuando tú hablas de un hermano, no estás hablando del hermano, estás hablando del cuerpo de Cristo, estás dañando la iglesia. Y es por eso que nos volvemos nosotros a veces personas que comemos otras personas. ¿Cómo le llamamos a esas personas? Caníbales. Caníbales. Nos volvemos caníbales a veces. ¿Por qué? Porque en lugar de, cada vez que una persona habla mal de un cristiano, de un pastor, de una iglesia, no está hablando de Cristo, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que esa es quizás una de las heridas más grandes que un pastor puede tener de parte de cualquier miembro, que ya sea que esté dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, o que se vaya. Sí. Pastora. Yo creo que es sentir como que te traicionan. El tercer traicionado. Porque a veces, no a veces, sino que siempre cuando llega una persona nueva, uno trata de atenderlo lo mejor que pueda. En el caso de mi esposo y yo, nosotros, gracias al Señor, por alguna razón hemos entendido que la gente no nos pertenece. Y que nosotros no trabajamos para un concilio o para una iglesia en específico, sino que nosotros si tú vienes a nuestra iglesia o te acercas a nosotros a pedirnos un consejo o cualquier cosa, nosotros te vamos a atender no como el miembro de la iglesia X, sino como el miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Del reino de Dios. Tú eres parte del reino. Entonces, nosotros, gracias al Señor en su misericordia, hemos entendido que formamos parte de un reino. Y es el reino de Dios. Y cuando tú estás en un reino, tú te debes a ese reino. Entonces, no, pero una de las cosas que sí a mí me ha dolido, por ejemplo, nosotros, me voy a sincerar, nosotros llegamos a la iglesia de Kennewick en el 2017. Ajá. Y llegamos ahí y habían, digamos, como unos 30 miembros. Y nos prometieron cielo, mar y tierra. Exacto, lo mejor. Y para mí fue algo que muy llena de miedo, muy llena de duda, porque la iglesia es de habla inglés. Y yo no hablo bien inglés. Mi esposo sí. Entonces, más o menos. 16 meses. ¿Se entiende? Entonces, él fue a predicar todo eso en inglés, porque es con personas norteamericanas. Iglesia norteamericana. Entonces, para mí eso me llenó de pánico, porque yo jamás había estado en una iglesia. Fue un reto. Fue un reto inmenso, y lo sigue siendo, pero una de las cosas que a mí me duele, y diría yo que de lo que más me ha dolido en el tiempo que tengo en el servicio del Señor,
es que las personas se empezaron a ir. ¿Y sabes quiénes se empezaron a ir primero? Los latinos que había en esa iglesia. O sea, ellos se fueron primero. Entonces yo empecé y dije, Y lo peor es que nos prometieron muchas cosas, vamos. exacto, entonces Nos pues, prometieron todo, pues que nos iban a apoyar, que iban a hacer esto, lo otro, que iban a estar a la cosa se pintó bien bonito. Entonces empezaron a ir primero los latinos. Fue como que una puñalada que te da ahí, en la espalda cuando dice, o sea, se supone que era que más nos debería tiene haberte apoyado. ¿verdad? Hablando aquí en Estados Unidos. Y la otra es de que muchos empezaron a ir. Y como cayó la pandemia, eso nos mató, porque entonces mucha gente no regresó. Los americanos pues no iban. Los latinos todavía algunos van, ¿me Sí, entiendes? Ajá, sí. sí. Pero los americanos, más que todos, la mayoría de nuestros miembros tenían 60 años, 70, 80, ajá. Sí, algunos murieron, o algunos murieron y otros se fueron, pero a mí esa es una de las cosas que sí me ha dolido, es de que la gente se fue. Y dimos lo mejor, o sea, siempre dando lo mejor, siempre la gente que nos conoce y pregunta quiénes son Manamar y quién es hermano Moisés, ellos, yo creo que hablarán lo mismo, espero yo que hablen bien de nosotros, pero el servicio al Señor, entonces, a veces me recuerdo en las noches o a veces en el día, digo, Señor, ¿cómo fueron capaces de dejarnos? ¿Cómo se fueron si nosotros dejamos todo allá ancianos, estábamos bien establecidos, teníamos buenos trabajos, venimos para acá, fue un reto, y yo incluso le dije, Señor, ¿para qué nos trajiste para acá? O sea, ¿cuál es el punto? No le dejo yo, ¿para dónde vamos? Y una de las cosas de los temores que también tenemos los pastores, y que la iglesia no sabe, es que también estamos llenos de temores, que también tenemos dudas, que también a veces no creemos que a veces Dios puede hacer algo, Ajá. ¿me entiendes? Y eso es como mucha gente lo puede ver como contradictorio, porque dice, ¿cómo va a decir que Dios lo puede hacer todo, pero él mismo no lo cree? Pero pues somos humanos. Exacto. Entonces, para mí, una de las heridas más grandes que tiene el ministerio es eso, que la gente te traiciona, que inviertas en las personas y ellas de repente ven otra iglesia que la tratan igual o mejor o peor y se van. Y yo digo, ¿cómo que nos vas a dejar así de repente si invertimos tanto en ti? Entonces, yo en mi caso, yo creo que eso sería una de las heridas las heridas que pueden dejar a los pastores. O que hablen de ti, o que hablen de tus hijos. Porque eso de los hijos es bien delicado. Es delicado. Es bien delicado porque es que se ven apuntando el dedo. La gente quiere ver perfección en tus hijos, ¿me entiendes? Con los hijos de los pastores. Quieren ver perfección, quieren ver que ellos son ejemplo, quieren ver, pero son niños, son jóvenes, son adultos. Son gente que tienen su propio mundo y su propia personalidad, su propio carácter. ¿Me explico? Y el pastor eres tú, no ellos. Exacto. Entonces, a veces eso es un poquito contrastable de contraste, ¿me entiendes? Entonces, eso es muy importante, pero sí creo que una de las heridas fuertes de los que los pastores se callan son esas, ¿me entiendes? Cuando quieren, te afectan tus hijos y tú tienes que soportar todo por amor a la obra de Dios. Y ya para terminar, hermanos, ¿habrá algo que ustedes no puedan decir en el altar o se callen en el altar, y como pastores, en lo personal, pero que hoy quieran decir, y esa es la razón por la cual este podcast se llama Más Allá del Altar, porque queremos hablar de esas cosas que allá arriba no las podemos hablar, pero hoy tenemos ese espacio para que ustedes desahoguen su corazón. Que me gustaría decir y que no. En el altar, algo que le gustaría decir en el altar. El púlpito y ahorita no. Pero no se puede, allá arriba, no se puede, no es correcto, no se debe decirlo allá, ya sea para la iglesia o lo que usted sienta. Pero hoy tenemos este espacio aquí para poder decírselo a la iglesia, a sus hijos, a los diáconos, a los sugieres, a los músicos o al copastor. No, yo creo que no tendría nada, porque yo sé, desde que yo empecé en el Señor, siempre he sido claro, al pecado se le llama pecado, a lo malo se le llama malo, a lo bueno se le llama bueno, a la santidad, santidad, ¿me entiendes? A todo lo que es erróneo se le llama erróneo. Yo, en ese caso,
he sido claro con la iglesia y he sido claro con todas las iglesias que hemos predicado, que hemos dado seminarios, conferencias, hemos dado instituto bíblico, hemos hecho tanto evangelismo, amor y todo eso. Entonces, nunca, no tengo nada que no pueda hablar del altar. Con los americanos yo hablé acerca del aborto, por ejemplo, y se molestaron muchos. Hablé del homosexualismo, el lesbianismo, LGBTQ, todo lo que podemos llamar. Y eso se molestaron ellos. ¿Vea? Muchos, no todos, pero muchos se molestan. Entonces, pero en este caso, pues como nosotros, Dios nos ha mandado a dar un mensaje, ¿verdad? No somos perfectos, pero el mensaje es perfecto. Entonces, y no podemos engañar a la gente. No podemos sobarle la espalda a la gente tampoco, porque Dios te va a pedir cuenta. Entonces yo creo desde mi punto de vista, tal vez te tuviera algo, no se me viene a la mente hasta ahorita, que yo no pueda decir en el altar, vea, y que... Algo para los músicos. Sí. O para los líderes ahí. Bueno, tal vez. Hermanos, dejen de pecar. No. Algo que es bueno, que es importante, que los músicos o cualquier líder que mientras está sirviendo quiere que, por ejemplo, los músicos cuando están cantando y tocando, quiere que la gente se aplaude y todo, pero cuando otros lo están haciendo, ellos están así, Ándale. sin hacer nada. Eso estuvo bueno. Entonces, eso es triste, ¿no? Ajá, quieren animar a la gente que El aplaude. predicador está predicando bien bonito y la bendición y la unción de Dios, pero el otro predicador está así, serio. Entonces no se goza con la palabra de otro, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso tal vez sería bueno, y lo vuelvo a decir del púlpito, pero sí es bueno que todos lo sepan, ¿no? Que cuando tú estás en el show, celebren al Señor, y cuando tú estás fuera del show, celebra a Dios también, ¿sí me entiendes? Glorifícate en el Señor, sí. Sí, yo tendría mucho que decir por el hecho de ser mujer, pero hay muchas cosas que uno le quisiera decir a los hermanos, ¿verdad? Pero que no se puede. A veces entiendo que hay pastores que sí lo hacen, que son bien directos y van y se lo dicen a las personas, pero en mi caso yo soy más, no sé si temerosa o no sé cómo llamarlo, pero yo respeto como es cada quien. Pero sí hay algunas cosas como, por ejemplo, a veces voy a hablar de este tema que es delicado también en la iglesia, a veces la gente no quiere ofrendar o no quiere diezmar. Ajá. Y piensan que la iglesia o el pastor pasa de aire, ¿verdad? Que no se necesita el dinero. Realmente Dios no necesita el dinero, pero para funcionar en esta tierra necesitamos el dinero. Entonces, es una de las cosas que quisiera quizás poner más presión, decirle, hermano, tienes que diezmar, o sea, no solo porque necesitas dar para la iglesia, sino que para que Dios te bendiga. La otra cosa es, la vestimenta. no, A veces no quiere decir desde el púlpito, ¿verdad? exacto, hay varios temas. Hermana, no te vistas así. O hermano, no te vistas así, ¿verdad? Hay varios temas que uno sí quisiera hablar, pero por lo mismo hay que tocar como que con pinzas algunos temas, porque hay unos hermanos que son bien sensibles, pero sí hay algunos hermanos que su vestimenta como que no es la adecuada. No es la adecuada. ¿Sabes por qué? Porque dicen, no, si unimos a la iglesia, Dios te quiere como tú. Dios ve tu corazón, dice. Sí, Dios ve tu corazón, pero yo no estoy viendo tu corazón, yo te veo a ti. Exacto. Y otra de las cosas que yo critico es de que cuando tú vas a la iglesia, hablando de la vestimenta, cuando tú, si fuera el presidente, una reunión de trabajo, o sea, tú te vistes conforme de acorde a la ocasión. A la ocasión. Entonces, tú jamás irías en chores a una entrevista de trabajo. O sea, tú te vistes conforme a la ocasión. Entonces, yo siento que si vas a venir a la iglesia, mírate un espejo antes de salir. Porque hay mucha gente que no viene a mirar a Dios. Exactamente. Es que no todos, en la iglesia no todos somos espirituales. Por ejemplo, últimamente hablábamos con mi esposo, hay tanto que se juzga en la iglesia. Y Jesús dijo, los discípulos dijeron, Señor, creció la cizaña y creció el trigo. ¿Quieres que nosotros arranquemos la cizaña, Señor, para que solo quede el trigo perfecto? ¿Y qué le dijo Jesús? No, muchachos, cálmense. Dejen que crezca el trigo, dejen que crezca la cizaña, y en aquel día, ¿verdad? Al final.
se va a quemar, no se preocupen. Entonces, siento de que si quiere uno hablar con cuidado, quiere cuidar a la gente, pero sí hay muchas cosas. Yo como mamá le diría a las mamás, por favor, eduquen a sus hijos. O sea, cuando vienen a la iglesia y no hay cuidado de niños en la iglesia, enséñale que a la iglesia vienes a adorar a Dios. Yo, es una de las cosas que a mí me pone, ay, nerviosa, cuando las hermanas no controlan a sus hijos en la iglesia. Entonces, el pastor Y luego están los niños corriendo ahí. sí, o el pastor, a la hora justo que vaya a predicar el pastor, los niños empiezan a llorar, les agarra de tomar agua, les agarra. Nosotros no somos papás perfectos, pero yo, mis hijos desde pequeños, ellos, bueno, incluso eran bebés y lloraban, y yo siempre andaba en mi snack, andaba el biberón, y yo no dejaba que hicieran esos escándalos cuando el predicador estaba predicando. Entonces, como yo lo hice así, a mí me molesta realmente que en la iglesia la mamá, porque la iglesia debe de tener cuidado del niño cuando ya es una iglesia más grande, pero no está obligada a estar cuidando a tu hijo, o sea, no está obligada a tenerlo tranquilo, eres tú como mamá. Entonces, yo me gustaría decir desde el púlpito, sí, me encantaría decir, por favor, controla a tu hijo. Eso sí. Y la otra cosa sería de que la gente sirviera más y que la gente fuera constante. Porque la gente a veces, no, ¿por qué esto? Por lo otro. Y yo digo, porque esa es una de las cosas, hay muchas cosas que me gustaría decir desde el púlpito, que no podía, porque quería toda la iglesia. Ok, para terminar, con una frase, algo que quieran decirle a la iglesia que ustedes pastorean. A la iglesia que pastoreamos. Una frase. Una frase. Ok, una frase sería que sean fieles a Dios. Esa sería fidelidad. Esa sería mi frase. Pastor. Yo diría, gracias por la fidelidad, por los que se quedaron y por los que han llegado nuevos. Yo diría gracias. Y a los que se fueron. Y a los que se fueron, que Dios les bendiga. A los que se fueron también, gracias. Gracias porque eso nos hizo más fuerte y eso también nos hizo, en mi caso me hizo ver, tú no tienes que confiar en Dios. Tú tienes que confiar en Dios y saber que el que se fue no hace falta y el que viene, pues bienvenido. Y hemos aprendido que el fracaso, ¿me entiendes? En la vida, porque nosotros hemos fracasado, y más que todo quizás en la parte que más he fracasado yo, en este caso, ha sido económicamente. He empezado de cero por muchas veces, varias veces en la vida, y hemos aprendido de los fracasos mucho. Yo creo que del ministerio de los fracasos, si le podemos llamar fracasos, han sido de bendición, porque cada fracaso, cada peldaño, vea, que ha sido, que teníamos que subir, cada fracaso que se nos vino, nos dio más impulso para seguir adelante. ¿Sí me explico? Y ver otras oportunidades de poder seguir adelante. Y como dijo Cristo, no tengan temor, porque yo he vencido al mundo. Y si Cristo ha vencido y nosotros estamos en Cristo, venceremos. Amén. 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 Gracias, pastores, por su tiempo, Claro que sí. por abrir su corazón con nosotros también. Esperamos que no sea la segunda primera ni la única, sino que tiene que haber una segunda parte, sí, porque la pastora tiene muchas cosas que confesar. Va a ser el cuarto de confesión. Ándale. Sí, no, muchas gracias por tenernos. La verdad que es una bendición. Yo espero que el Señor bendiga este programa, este podcast, y pues yo le diría a todos los que nos escuchan de que hay que seguir adelante. Amén. A veces las cosas no van bien, pero no es por vista, dice la palabra, es por fe.